Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio que estamos haciendo de las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de la Biblia hebrea, especialmente las profecías de la Torá y desde el punto de vista de la Torá. Hoy día vamos a salir de la Torá, vamos a quedarnos dentro del marco de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, pero vamos a salir de la Torá. Y vamos a dedicarnos al capítulo 31 de Jeremías, pero lo vamos a leer contextualmente y a la luz de las profecías que ya hemos estudiado en el libro de Génesis, de Levíticos y en Deuteronomio. Entonces, sin más dilación, vamos al capítulo 31 de Jeremías. Y a pesar de que el capítulo entero, comenzando desde el versículo 1, es relevante para el tema de hoy día, nosotros vamos a partir leyendo a partir del verso 10. Los primeros 9 versículos son realmente hermosos, son muy bonitos. Hay versos clásicos como el 3, en que dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia. Es Dios hablándole al pueblo de Israel. En realidad, los 9 primeros versículos son versículos llenos de misericordia, llenos de amor de Dios por Israel. Pero nosotros vamos a partir leyendo desde el versículo 10. Los otros 9 los dejo de tarea. Dice así entonces Jeremías 31:10, estoy leyendo desde la Nueva Biblia Española. Dice así: escuchen pueblos la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como el pastor de su rebaño. El Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte, y vendrán entre aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor, trigo y vino y aceite y rebaños de vacas y ovejas, serán como huerto regado, no volverán a desfallecer. Entonces la muchacha gozará bailando, y los ancianos igual que los jóvenes. Convertiré su tristeza en gozo, los consolaré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes, oráculo del Señor. Primero, esto vamos a parar por aquí, por mientras, y vamos a notar varias cosas interesantes. Primero, lo que está siendo dicho a partir del verso 10 está dirigido a los pueblos, a las naciones. Eh, pero la profecía se refiere a Israel, es decir, esta es una profecía dirigida a los pueblos, pero es concerniente a Israel. ¿Y por qué? Bueno, porque la, la profecía dice relación con la restauración de Israel después del exilio. El versículo 10 dice, el que dispersó a Israel lo reunirá. ¿Quién es el que dispersó a Israel? Dios. Dios fue el que envía a Israel al exilio. Que Israel esté en el exilio no significa que esté abandonado de Dios. Al contrario, significa que justamente por estar dentro del pacto por Dios y como Israel ha sido desobediente, Dios le aplica los castigos del pacto, las maldiciones del pacto, pero siempre Dios queda vigilando a Israel. Y ahora Dios actúa en el sentido de hacer volver a Israel a su tierra, de hacerlos regresar del exilio. El que los dispersó también es el que los va a reunir. ¿Y por qué los pueblos tienen que saber esto? ¿Por qué Dios se lo anuncia a los pueblos? Porque las naciones
fueron el instrumento de Dios para llevar al pueblo al exilio. Y como nosotros estudiábamos en el video pasado, cuando estudiamos las profecías de Deuteronomios 32, las naciones se ufanaron, pensaron que ellas estaban prevaleciendo sobre Israel, ¿m? Y que Israel había sido abandonado por Dios. Pero ahora esto sirve como advertencia a los pueblos, les sirve como reprensión y también un llamado de atención, ¿no? De que las mismas naciones se acerquen a Dios. ¿Cuál es la señal? El pueblo de Israel será reunido nuevamente por Dios. Y Dios los bendecirá y los hará prosperar con todo lo que leímos, ¿no es cierto? Con trigo, con vino, aceite, rebaños de vacas y ovejas, a tal punto que las personas van a estar alegres. Y el versículo 14 que me gusta tanto: alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Es decir, Israel en su retorno será una nación próspera. Y esto contrasta con toda la tragedia del exilio. En el exilio Israel había sido vituperiado, había estado en la pobreza, habían sido vendidos como esclavos, habían sido perseguidos, habían sido dejados pocos en número, pero ahora en el retorno Dios promete hacerlos una nación próspera, llena de bienes, una nación que progresa, ¿no? Una nación que crece. Y el versículo 15 retoma entonces este tema del retorno. ¿Cómo se va a dar ese retorno? Y vean lo que dice. Versículo 15 en adelante dice: así dice el Señor, oigan, en Ramá se escuchan gemidos y llanto amargo. Es Raquel que llora inconsolable a sus hijos que ya no viven. Pues así dice el Señor, reprime tus sollozos, enjuga tus lágrimas, oráculo del Señor. Tu trabajo será pagado, volverán del país enemigo. Hay esperanza de un porvenir, oráculo del Señor. Volverán los hijos a la patria. Estoy escuchando lamentarse a Efraín. Me has corregido y he escarmentado como novillo indómito. Vuélveme y me volveré, que tú eres el Señor, mi Dios. Si me alejé, después me arrepentí, y al comprenderlo me di golpes de pecho, me sentía corrido y avergonzado de soportar el oprobio de mi juventud. Sí, vamos a parar por ahí la lectura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero se ve una escena muy triste. Raquel es la matriarca, ¿no? La matriarca Raquel se la ve llorando por los hijos que ya no viven. Esto es una tragedia. Es una terrible tragedia. Esta es la tragedia del exilio. A lo mejor, incluso, aquí hay una alusión a la Shoah, al holocausto. Probablemente Jeremías, cuando escribió esto, él estaba pensando en el retorno de los judíos en el primer exilio. Pero hay una sugerencia de que esto va más allá del primer exilio, porque se habla del retorno de Efraín. Efraín es la tribu principal del reino del norte de Israel. Ustedes recordarán que cuando murió Salomón, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, donde estaban 10 tribus, y el reino del sur, donde habían 2 tribus, Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte fueron conquistadas y completamente arrasadas y llevadas a la dispersión por los asirios. Y de ellos se sabe poco y nada.
Voy a volver a eso, espero, si no me olvido. El reino del sur va a sobrevivir un poco más y va a ser llevado al primer exilio en Babilonia. Luego van a retornar y el año 70 de la era común, de la era cristiana, van a ser nuevamente llevados al exilio, esta vez por los romanos. La historia es un poco más complicada que eso, pero es un buen resumen. Entonces, pero aquí se habla de Efraín, del retorno de Efraín. El retorno de Efraín no ocurre luego del primer exilio, solamente va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, el versículo 18, que nos habla del retorno de Efraín, nos sugiere que de lo que se está hablando aquí es el retorno del segundo exilio, el exilio predicho en el libro de Deuteronomio, el más grande de todos, el más terrible, pero cuyo retorno va a ser el retorno definitivo. Y no solamente va a volver Judá, sino que va a volver Efraín, Israel, el reino del norte. Así es que vemos una conexión aquí. Primero, en el versículo 15, la tragedia. Los hijos de Raquel han muerto. El pueblo está destruido, el pueblo ha sido masacrado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se dicen ahora, que esto se refiere, mi intuición me dice que esto se está refiriendo principalmente a la Shoah. Y luego de la Shoah, luego del Holocausto, viene entonces el retorno del pueblo. Efectivamente, el retorno al actual Estado de Israel ha sido más bien de personas pertenecientes a las tribus de Judá y de Benjamín, a las del Reino del Sur. Pero en años recientes han sido identificados descendientes de las tribus de Manasés, por ejemplo, en la India, y han retornado a Israel. Así es que se está viendo también un cumplimiento literal de lo que está aquí profetizado. Sigamos con el versículo 20, porque esta es la respuesta de Dios al ruego que hace Efraín. Efraín le suplica a Dios: hazme volver, porque es cierto, me castigaste, me porté mal, pero me castigaste y me arrepentí, hazme volver. Y ahora Dios responde, versículo 20, dice: si es mi hijo querido Efraín, mi niño, mi encanto. Cada vez que le reprendo me acuerdo de ello. Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión, oráculo de Dios. ¿Qué cosa más linda? Efraín probablemente haya sido una de las tribus más idólatras, pero Dios se refiere a ella con tanto cariño, la llama de mi hijo querido. Mi hijo querido, ¿cómo no te voy a rescatar? ¿Cómo no te voy a salvar si eres mi niño querido, mi niñito? Verso 21, que en la versión moderna diría: pon postes. En español latinoamericano, el versículo 21 de la Nueva Biblia Española suena un poco raro. Coloca mojones, coloca postes, señales, planta señales. Fíjate bien en la vía por donde caminas. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo estarás indecisa, muchacha esquiva? Que el Señor crea de nuevo en el país, y la hembra abrazará al varón. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: cuando yo cambie su suerte, se volverá a decir en Judá y en sus poblados: el Señor los bendiga de esa legítima santo monte. Entonces aquí se está hablando de la restauración de Israel completo, de Efraín y de Judá, cuando
cuando comienza a haber, luego esta tragedia y comienza a desarrollarse este arrepentimiento. El retorno a Dios produce que Dios los retorne a su tierra, se acabe el exilio. Verso 24. En Judá y en sus poblados habitarán juntos los labradores y los que trashuman con el rebaño. Regaré gargantas sedientas, colmaré a los muertos de hambre. Yo desperté, miré y me pareció un sueño feliz. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que sembraré en Israel y en Judá semilla de hombres y semillas de animales. Es decir, va a aumentar la población de personas en Israel. En particular va a aumentar la proporción de judíos en Israel. En la época, en el siglo, qué sé yo, siglo XII, Nachmanides, uno de los grandes rabinos españoles, Rabí Moshe ben Nachmanides, fue expulsado de España y él fue a vivir a Israel. Y en Jerusalén no fue capaz de encontrar 10 judíos para hacer un minyan, para hacer el grupo mínimo de judíos que se puede congregar para hacer las oraciones más importantes. En el siglo XIII Nachmanides no era capaz de encontrar 10 judíos en Jerusalén. Hoy día Israel tiene algo así como 9,5 millones de judíos habitando ahí. Versículo 28. Como vigilé sobre ellos para arrancar y arrasar, para destruir y deshacer, es Dios quien está hablando, y maltratar, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, oráculo del Señor. Este versículo es muy importante porque este versículo nos dice que cuando Israel estaba pasando la peor miseria del exilio, era Dios el que estaba vigilando, y era Dios el que tenía todo bajo control, y era Dios el que estaba permitiendo que todas esas cosas ocurrieran. Pero así como Él permitió todos esos desastres durante el exilio, ahora en el retorno, Dios va a proveer todo lo necesario para edificar, para plantar, para que Israel sea restaurado. Versículo 29. En aquellos días ya no se dirá: los padres comieron agraces, los hijos tuvieron dentera. Es decir, los hijos no van a ser castigados por los pecados de los padres. Los hijos no van a tener que sufrir este largo exilio por los pecados cometidos hace 2000 años atrás. Pues el que muera será por su propia culpa, y tendrá dentera el que coma los agraces. 31. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva, un nuevo pacto con Israel y con Judá. Y aquí entramos en un terreno muy interesante, porque estos versículos son muy importantes desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y vamos a llegar a eso, no se preocupen. Aquí está predicha una nueva alianza. Pero es una nueva alianza que está hecha con Israel y con Judá. Eso presupone el regreso de Judá y el regreso de Israel, el regreso del reino del norte y del reino del sur. Esta nueva alianza ocurre después del retorno descrito en los versículos anteriores. Esto es el exacto paralelo de lo que ocurre en Deuteronomio capítulo 30, que nosotros estudiamos hace unas semanas. En Deuteronomio capítulo 30
Se dice así: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, es lo que hemos estado leyendo aquí, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde fuiste, a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30 predice un retorno, el final del exilio, un retorno de Israel, y luego de ese retorno Dios circuncida el corazón y el pueblo de Israel se hace permanentemente obediente. En el capítulo 31 de Jeremías tenemos el mismo patrón. Hay un retorno después de todas las penurias del exilio, como en Deuteronomio. El pueblo retorna y Dios en el capítulo 31 de Jeremías no habla de circuncidar el corazón, pero habla de una nueva alianza. La nueva alianza es la circuncisión del corazón. Cabe recordar que la circuncisión en la carne, en los varones de Israel, es la señal del pacto hecho con Abraham. Entonces la circuncisión del corazón es la señal de esta nueva alianza. Esta nueva alianza es simbolizada por la circuncisión del corazón. Así es que está hablando de la misma cosa. Pero ¿cuál es esa cosa? ¿Qué es esa alianza? Bueno, para empezar, es una alianza con Israel y con Judá. Y esta alianza, que es la circuncisión del corazón, implica que Judá e Israel van a ser obedientes a Dios y van a seguir todas sus leyes. Eso fue lo que leímos en Deuteronomios 30. Leámoslo aquí de nuevo en Jeremías 31. Entonces el versículo 31 nos habla de esta nueva alianza con Israel y con Judá. Versículo 32. No será una alianza, no será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto, la alianza que ellos quebrantaron. Y yo mantuve. Dios siempre mantuvo su alianza. Dios no quebró la alianza. Dios nunca arrojó fuera a Israel de la alianza. Versículo 33. Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro. Oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es exactamente lo mismo que la circuncisión del corazón en Deuteronomios 30. Versículo 34. Y tanto Deuteronomios 30 como Jeremías 31 hablan de la certeza de que Israel va a cumplir la ley. El cumplimiento de la ley nunca ha sido visto como imposible por el Antiguo Testamento, por la Biblia hebrea. Versículo 34. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo: tienes que conocer al Señor, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán, oráculos del Señor, pues yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Versículo 35. Así dice el Señor, que establece el sol para iluminar el día, el ciclo de la luna y las estrellas para iluminar a la noche, que agita el mar y muge en sus olas. Su título es Señor de los ejércitos. Cuando fallen estas leyes que yo he dado, oráculo del Señor, la estirpe de Israel ya no será más el pueblo mío. ¿Qué está diciendo Jeremías? Está diciendo: ahora estoy grabando de noche. Si tú puedes ver las estrellas, si puedes ver la luna,
o si puedes ver el sol durante el día, entonces Israel continúa siendo mi pueblo, dice Dios. En este versículo Dios asegura que Israel nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Por lo tanto, pueden desechar cualquier teología de la sustitución. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios si le creemos al profeta Jeremías. Y sigue, así dice el Señor, si puede medirse el cielo en lo alto o escrutar en lo profundo del cimiento de la tierra, yo rechazaré la estirpe entera de Israel por todo lo que hizo, oráculo del Señor. A ver, ¿se puede medir el cielo? No, no se puede medir el cielo. ¿Se puede penetrar hasta los cimientos de la tierra? No, no se puede. Entonces, eso quiere decir que Dios tampoco ha rechazado al pueblo de Israel. ¿Okay? Voy a parar. Después vienen los famosos versículos sobre la piedra, sobre la reedificación, ¿no? de la ciudad. Pero voy a parar hasta aquí y me voy a detener a hacer unas preguntas. Entonces, nosotros vemos que en Jeremías 31 se sigue el mismo patrón que en Deuteronomios 30. Después de que el pueblo ha pasado por las miserias del exilio, el pueblo se arrepiente, suplica a Dios, Dios los trae de vuelta a la tierra, Dios los bendice, son prosperados de nuevo y el pueblo se convierte de tal forma a Dios que nunca más va a dejar de ser obediente. Y eso es lo que se llama la circuncisión del corazón o el nuevo pacto, la renovación del pacto. Y esto, y el contexto de Jeremías 31 nos dice claramente que esto se refiere al final del segundo exilio. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que las profecías del capítulo 31 de Jeremías se están cumpliendo delante de nuestros ojos, están empezando a cumplirse, o comenzaron a cumplirse hace unos, 75 años acá, pero se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y no pudieron, escúchenme bien, no pudieron cumplirse en el siglo primero. ¿Por qué? Porque estas profecías, la profecía de la nueva alianza, requiere, y esto se lo voy a decir mirándolos a los ojos, requieren el retorno del pueblo del exilio. Y en el siglo primero, no solamente el pueblo no retornó del exilio, sino que fue enviado al exilio. Así es que Jeremías 31 no pudo cumplirse en el siglo primero. Pero aquí dirán ustedes, estamos en problemas, estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el concepto de nueva alianza es central en el Nuevo Testamento. De hecho, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, porque no es una carta, es una homilía hebreo. En el libro de Hebreos se cita la profecía de Jeremías 31 y es citada para describir la obra de Jesús, es citada para justificar el concepto de nueva alianza y por lo tanto un cambio de ley y por lo tanto permitir el sacerdocio de Jesús, el sumo sacerdocio de Jesús. Por lo tanto, en el cristianismo, estas profecías de Jeremías 31 son cruciales y yo afirmo con todo lo que hemos visto
que contextualmente hablando, interpretando Jeremías en su contexto, en sus propios méritos, no pudo haberse cumplido en el siglo I. ¿Qué está pasando? Tenemos un problema grande entre manos. Bueno, lo que hay que comprender, y yo sé que aquí me arriesgo a que muchos dejen el canal, pero estoy siendo lo más sincero que puedo, y lo más riguroso también que puedo. Sucede que tenemos que reconocer, tenemos que aprender cómo funciona el cristianismo. El cristianismo no es una religión que nazca de una interpretación nueva del Antiguo Testamento. No es una religión que surja, el cristianismo no surge de un entendimiento nuevo de el Antiguo Testamento. El cristianismo surge con la persona y el fenómeno de Jesús. Y el cristianismo en realidad no necesita nada más que la persona de Jesús. No necesita más demostración que Jesús mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el cristianismo? El cristianismo no lee el Antiguo Testamento tratando de ver si el Antiguo Testamento predice el cristianismo. No, lo que hace el cristianismo es mirar el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús, a través de lentes cristianos, y reconoce a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero decir es que el cristianismo hace una lectura a posteriori del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. El cristianismo lee el Nuevo Testamento a través de Jesús e impone a Jesús en los textos del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace el cristianismo. Porque el cristianismo no necesita que lo convenzan a partir del Antiguo Testamento de quién es Jesús. El cristianismo parte con Jesús y luego lee el Antiguo Testamento. Por eso es que puede adaptar los textos, por eso es que puede releerlos, los puede reinterpretar, y aunque los textos hayan significado algo distinto originalmente, el cristianismo los va a releer, los va a interpretar desde la perspectiva de su convicción, su convicción previa de quién es Jesús. Y es en eso en que radica la distinción completa entre judaísmo y cristianismo, por ejemplo. El judaísmo va a decir, no, yo voy a leer el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, desde la perspectiva de la Torá, desde Moisés. El cristianismo dice, no, yo no voy a leer desde Moisés, yo voy a leer desde Jesús. Voy a aceptar a Jesús y voy a mirar hacia atrás y voy a reinterpretar los textos. Así es que, efectivamente, Jeremías 31, leído en su contexto, leído de la forma en que lo escribió Jeremías y leído desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva de Moisés, no pudo haberse cumplido en el siglo I, pero es una profecía que está siendo cumplida ahora y que espero termine de ser cumplida muy luego, porque eso significa la redención completa, la redención tanto para Israel como para las naciones. Sin embargo, el cristianismo va a leer en Jeremías, algo que Jeremías no escribió realmente, va a leer la predicción de la nueva alianza en Jesús, porque primero el cristianismo parte con Jesús, su muerte y la creencia en su resurrección, y luego va a interpretar
el Antiguo Testamento en base a la fe en esos hechos y a la fe en la persona de Jesús. Así es que espero que no estén recogiendo piedras ni acumulando leños, pero a mi entender esa es la verdad de la milanesa. Así es que espero sus comentarios, sus críticas, espero sus airadas críticas y reacciones en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, solamente tengo que desearles que tengan un lindo sábado. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao.